Hola Altubers, no vayáis a buscar la primera parte de este vídeo porque no existe. Su título, Nunca segundas partes fueron buenas, segunda parte, está aquí porque es un buen título. De hecho, me lo contó Andreu Martín hace un montón de años en una discusión sobre buenos títulos de algunos libros y películas. Y es que hoy vamos a hablar de segundas partes en libros. Pero quiero recordar también otro buen invento de una película que se tituló Vivancos 3 y añadían un subtítulo diciendo: si esta triunfa, haremos las dos primeras. Estaba protagonizada por el Gran Wyoming y no tuvo éxito, así que no tuvieron que recurrir a las dos primeras. Y en cuanto a esto de los números, añadiré un tercer ejemplo que me parece representativo. Cuando hicieron la película La locura del rey Jorge, en principio se iba a titular La locura de Jorge III. Esto por parte de los ingleses, que eran los productores, pero cuando la llevaron a Hollywood les dijeron: aquí van a creer que existe la locura del rey Jorge I, del rey Jorge II, y etcétera, etcétera. O sea que mejor lo quitamos el 3 para que no se confunda con Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3. Bueno, títulos al margen, lo cierto es que es verdad que eso de nunca segundas partes fueron buenas es un dicho que tiene bastante de verdad, pero ya sabéis que hay segundas partes que están a la altura de las circunstancias cuando no superan la obra original. Y el ejemplo que siempre se cita en estos casos es El Padrino, efectivamente. No, hoy no vamos a hablar de las novelas de Mario Puzo, sino de un par de libros que son segundas partes, continuaciones directas del original, y que yo he leído sin haberme leído los primeros, lo cual da una sensación de lectura verdaderamente curiosa y distanciada, porque tienes que ir averiguando qué es lo que se contó en el libro anterior con respecto a su incidencia en este libro. Oye, como experiencia os la recomiendo porque resulta verdaderamente curioso ese ir recuperando lo que se contaba en el libro anterior y que de paso, oye, te lo evitas. No es el caso porque los libros merecen la pena. Pero bueno, aquí vamos con Cuando yo molaba, un título que ya es un poco caduco por introducción de términos como molaba, obra de Miguel Ángel Medina, un señor que no quiere enseñar su imagen y se conforma con un dibujo, y que había hecho antes un libro anterior que era No te vas a enterar en tu vida o algo por el estilo. Y que, en el que cuenta, en aquel y en este, prácticamente su vida. Es una escritura, es curioso porque el autor lo que pretende es dejar constancia de que su vida es la escritura. Y por otra parte, esa escritura es al mismo tiempo un ejercicio de estilo en ocasiones, que es cuando peor funciona, y una acumulación de hechos, que es cuando mejor funciona, porque nos va contando historias a veces divertidas, a veces un tanto descabelladas, y para los aficionados a cosas como, por ejemplo, la música, es un catálogo de estupendas canciones y de grupos y cantantes merecedores de nuestra atención. La pregunta es, ¿cuánto de esto es verdad? Pues al final del libro el autor nos dice que es todo mentira, lo cual nos alivia un poco porque este es un libro donde se habla de auténticas barbaridades en materia de diversión y no de la forma de conseguir dinero para financiártelo. Porque es verdad que el autor trabaja en un almacén de Edimburgo o en una tienda de discos en Madrid, pero tampoco da para permitirte ir a todos los festivales, a estar pasando noches de alcohol y de jolgorio y vivir pues como a casi todo el mundo le gustaría vivir cuando tiene veintitantos años, aunque el autor es un poco mayor. Pero bueno, al margen de eso, digamos que esa sensación de incredulidad con lo que nos está contando se extiende, por ejemplo, a su catálogo de relaciones sentimentales y sobre todo sexuales, y que es un no parar para el protagonista. Es casi una biografía soñada por alguien que tiene la imaginación un tanto desbocada y mucho tiempo para escribir el libro, porque la verdad es que el libro es denso, compacto, con montones de referencias, con montones de citas, con montones de títulos, con montones de nombres, y la verdad es que si te interesa eso, pues te lo vas a pasar estupendamente. Si no te crees al autor en lo que te cuenta, pues tampoco pasa nada, porque ya dice él al final, en la nota final, que todo se lo ha inventado, pero la verdad es que hace falta tener imaginación. En cuanto a que esta es la segunda parte de un libro anterior,
Lo cierto es que suponemos que el anterior es prácticamente lo mismo. Y lo curioso es que en este libro se habla, y mucho, o bastante, de ese libro anterior, cómo fue su escritura, cómo fue su publicación, cómo fueron sus ventas y sus presentaciones y todo esto. Es decir, que es un trasvase de un libro a otro en el que yo he leído solamente cuando yo molaba. Pero ya digo que como ejercicio de lectura y de estar pendiente de qué diablos pasaba anteriormente, es verdaderamente fascinante. Y lo mismo podemos decir de La mala carne, que es una novela de Beatriz Salvioni, que es italiana, y que es la directa continuación de un libro anterior que se titulaba La malnacida. La malnacida, efectivamente, y que nos cuenta la historia de dos jovencitas en los años 30, en aquel caso entre el año 36 y el año 40, en Italia, ya sabéis, Mussolini, el fascio y toda aquella historia, y después la guerra, que es lo que afecta a las protagonistas en esta segunda novela. La relación entre estas dos mujeres y el entorno en el que sobreviven, que no es un entorno precisamente glamuroso y espectacular, sino más bien un tanto sucio y miserable, con dificultades para conseguir comer todos los días y para conseguir vestidos y demás, pues hace que desemboque todo esto en una prisión, en un manicomio de una de las protagonistas, que es el punto en el que empieza este libro, y donde se van contando los esfuerzos que hace la otra protagonista para sacar del manicomio a su amiga. En medio estalla la guerra y, bueno, pues se ven bombardeados y la situación económica empeora, si no era ya lo suficientemente mala, empeora todavía más y se complica de manera melodramática, porque en el fondo este es un melodrama. Y el libro anterior, pues prácticamente es lo mismo, con una serie de personajes que van de lo bueno a lo malo y cada uno representando su papel, contado con una sencillez, con un sentido de la narración verdaderamente ejemplar. Yo diría que cada una de las frases está muy meditada y muy colocada en su sitio, de manera que permita al lector, por una parte, como decía antes, recuperar lo que se contaba en el libro anterior y por otra parte seguir impulsando la historia. Es verdad que obviamente habrá detalles en el libro anterior que aquí se han pasado por superfluos o poco representativos, pero la verdad es que el lector tiene posibilidad de recrear ese libro, el anterior, de manera verdaderamente fantástica. Y bueno, pues como pasa siempre en estos casos, la editorial ha decidido decirnos que esta es la nueva Elena Ferrante, porque cada vez que haya alguna escritora italiana que por algún motivo destaca, pues se les ocurre decir que es la nueva Elena Ferrante. A estas alturas un auténtico mito de las letras italianas y un personaje desconocido también, a pesar de las muchas especulaciones que se han hecho sobre su verdadera personalidad. Y en consecuencia, pues bueno, pues debemos creerles o no. Pero yo creo que Beatriz tiene la suficiente potencia de escritura como para no ser comparada con nadie y sus libros disfrutados de manera intensa. Y además, oye, es de esos libros gorditos que dices, bueno, aquí voy a tener, si es que me gusta cuando empiezas, y seguro que te va a gustar, voy a tener mucho rato en compañía de estos protagonistas que me están gustando y mucho. Vosotros veréis, si queréis recurrir al comienzo, estupendo. Si os quedáis con la segunda parte, como he hecho yo, pues también estupendo.